Buenas noches, bienvenidos todos. Estamos en vivo. El tema de esta noche convoca a una extraordinaria luchadora por el medio ambiente y la naturaleza, aparte de los derechos humanos en el Ecuador. Solo que esta vez ha decidido por fin luchar por sus propios derechos. Nina Wallinga. Es una ambientalista a quien la opinión pública mundial, la internacional más que la nacional, conocen por su militancia en las causas ambientales. Pero esta vez la van a conocer por las injusticias que ha sufrido en un problema de violencia de género de su pareja, que la justicia no atiende, que la justicia burla, que 4 fiscales ignoran, que pone en peligro su vida, que le costó una fractura en la espalda, que le ha hecho su circunstancia casi invivible. Y la única forma de frenar esto es hacer ya no más lo que hacen muchas mujeres, callar, sino hablar, compartir su experiencia con todo el dolor que eso significa, con la revictimización que de alguna manera conlleva, pero con un grito necesario para ver si una vez por todas, de una vez por todas, se empiezan a parar esta clase de atropellos en el Ecuador, que creímos que a raíz del asesinato de María Belén Bernal iban a cesar. Han recrudecido, la circunstancia sigue igual. Pero por eso no hay que dejar justamente de denunciarlos y de combatirlos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Siempre quise entrevistar a esta mujer por su lucha ambiental, por su trascendencia internacional. Y heme aquí, entrevistándola por su circunstancia personal, que ella se ha animado a compartir y revelar, para que en su caso empiece a haber un poco de justicia. Y en el de muchas, ustedes también, además de menos silencio. Nos pueden seguir en Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en Stream TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, en DirecTV, Canal 194 de Manavisión, Canal 9, señal abierta solo allá, no en Radio Centro hoy, tampoco estuvimos ayer. Su operador tiene una circunstancia familiar que confiamos en que supere, Jimmy Rolando Duche. Sí, en Candela, FM, me olvidé, primero en RTU, disculpen, todas las cableras, DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Ahora sí, ya les dije que en Radio Centro no, en Candela sí, 89.3 FM, en Manabí, en Riobamba, en La Bonita del centro del país, 89.3 FM también, y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Comencemos, María Clara Triviño, bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. Vamos a iniciar con la propia Nina Wallinga, nuestra invitada central de esta noche, que se ha ocupado de subir su caso a redes sociales, resumiéndolo en buena parte de la siguiente manera en YouTube. Yo me separé hace 2 años y lo único que yo quiero es poder ser libre. Después de mucho tiempo logré salir de esa relación. Obviamente me costó muchísimo porque la violencia física viene acompañada de violencia psicológica. Tengo una fractura
digamos, en la espalda baja. Yo he sido toda mi vida una persona que no tiene miedo a hablar o manifestarme cuando existe una injusticia o cuando se tocan mis derechos. Pero a pesar de eso, esto fue muy, muy, muy difícil. Más difícil de identificar y entender lo que está pasando es la violencia psicológica. Como fue entender todas las mentiras que se había creado alrededor de mí, la manipulación, la tergiversación de la realidad, y yo al final me encontraba en una situación donde yo ya casi no creía mi propia verdad. Nina Wallinga nació en junio de 1993, recibió un doctorado honorífico en Derecho en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Su principal objetivo siempre ha sido empoderamiento de su pueblo y protección de su hogar, la selva amazónica. Desde niña ha defendido la justicia medioambiental y los derechos de los pueblos indígenas. A nivel mundial ha dejado en alto el nombre del Ecuador representando a la juventud Sarayaku. Ha participado en varios foros internacionales, entre ellos 5 conferencias COP, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y Global Citizen en Nueva York, ganadora de varios premios, uno de ellos el premio juvenil WWF, es miembro directivo de la Junta Amazon Watch Suecia. Durante los últimos 10 años, sin embargo, trabaja con mujeres de las comunidades de la Amazonía, donde ha sido testigo de la violencia psicológica y básica, y también ha vivido la violencia en carne propia. Por eso su lucha es incansable para que no aumente el número de víctimas. Bienvenida, Nina. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlos. En el 2020, tras años de ser víctima de continuos maltratos psicológicos y físicos, usted presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado con sede en Pastaza por el delito de violencia psicológica tipificado en el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal COIP. ¿Qué ha pasado de entonces acá? Creo que primero quiero regresar a contar que la primera denuncia que yo pongo es en el 2015. Entonces, esa denuncia se archiva por negligencia de la propia fiscalía, los agentes fiscales que tenían que darle la citación a mi agresor. ¿Esto fue tras un maltrato físico muy fuerte? ¿Ahí fue donde le fracturaron la espalda? Sí, perdón. Eso fue después de haber recibido amenazas de muerte con una escopeta en la cabeza, y también después de recibir golpes en mi cuerpo. ¿Quién la golpeó? Y otras ¿La cosas. golpeó su pareja? Sí, mi pareja en ese ¿Usted estaba entonces. casada con él? No estaba casada, pero yo convivía con él. ¿Cuánto tiempo? Mira, yo le conocí cuando yo tenía 13 años. Entonces, ¿Y él era Sarayaku también? Él no es de Sarayaku, él es mestizo, es del Puyo. Y él era mucho mayor que yo. Él tenía 19 años y claro, ahora en retrospección yo me doy cuenta que eso no era una dinámica igual, ¿no? Sino que las relaciones de poder en ese entonces, él teniendo 19 años, yo teniendo 13 años apenas, jamás había tenido un novio, no hablaba español, vivía en Sarayaku, era una situación de desigualdad completa. ¿Tuvieron hijos? Sí, tuvimos un hijo. ¿Que tiene qué edad? 7 años. ¿Y está con quién? Conmigo. Veremos más adelante cómo usted en esa serie en YouTube cuenta que a través de los hijos a veces también se expresa la violencia. Sigamos con 2015, donde usted se quiso remontar. ¿Qué más pasó ahí en que inicia esto del maltrato físico? Bueno, la cosa es que el maltrato físico es como que me doy cuenta que son las últimas síntomas de la violencia, porque primero comienza con una manipulación constante de aislamiento, de decir que tus amigos no son tus amigos,
tus amigas no son tus amigas, tu familia no te quiere. En esas palabras me decían, ¿no? Tu familia no te quiere, a tu familia no le importas, a tu pueblo no le importas. Usted tenía 22 años en esa época, 2015 más o menos. No recuerdo, pero debe ser algo Ya. así, ¿no? Pero usted ya era una líder indígena emergente, ya era una figura conocida. Claro, sí. ¿A él le molestaba eso? Sí, había constantes como desprestigiar mi trabajo, de hacerme menos siempre. Entonces, poquito a poco irme destruyendo de alguna manera. ¿Sabe qué? Nadie se imaginaría que esa historia está atrás de la suya. Se la ve Pero, una mujer tan claro, segura, tan fuerte, tan líder, y la historia personal es otra. ¿Cómo una mujer como usted llega a dejar opacarse y aplastarse así? ¿Qué permite primero, eso? creo que es súper importante entender que detrás de muchas mujeres fuertes y visibles y lideresas, muy inteligentes, hay una historia de violencia. Ujú. Puede ser una historia de violencia desde niña o ya siendo mujer, pero detrás de muchas mujeres hay historias de violencia. En mi caso específico, lo que le digo es esta manipulación constante, el lavado de la cabeza y de alguna manera la normalización de la violencia. Porque no te golpea, no me golpeó de un día al otro, sino fueron estos como constantes de empujar los límites de lo que está bien, de lo que es normal, ¿Usted de lo nunca que es se defendió aceptable. cuando le pegó? Claro, yo también me defendía, ¿no? ¿Cogió Yo un decía, palo, una olla, "Mm, un garrote? No sé. en algún momento, obviamente tuve que defenderme, pero llega un punto donde tienes miedo también y ya no puedes hacer Aparte eso. de que usted es más menudita, no lo conozco a él, pero se ve mucho más frágil, Claro, más débil. sí, y entonces además, como por ejemplo cuando pasa esto del 2015, que yo pongo una denuncia, a pesar de que él me dice en estas palabras, nadie te va a creer, y me golpeó las piernas aquí, acá, me jaló el pelo y me dijo, nadie te va a creer, tú pon la denuncia y si sale la denuncia yo les voy a decir que tú me pediste que te den 4 y te golpeé. Y yo a pesar de eso pongo la denuncia. ¿Quién le ¿Y puso la qué escopeta pasó? en la cabeza? Él. ¿Él? ¿No había ningún testigo de eso? No, ¿Y en verdad no le creyeron? no, no sé, pero el caso se archivó. El caso se archivó. Entonces, en ese entonces yo dejo la dirección, el teléfono, todo. Es una persona conocida en el Puyo. Le dan la notificación de la boleta de auxilio que me entregan. El agente incluso me dice, ese man, sí, yo le conozco. Pero no logran darle la citación y por ende se archiva el caso. Pasa algo peor. Al poco tiempo, él pone una denuncia en contra suya por violencia psicológica. Mira, después del 2015 pasa lo clásico. Yo regreso, hay promesas de cambio, de que esto nunca va a pasar, jamás ha pasado, etc. Y continúo la relación hasta el 2018. Antes de eso, ¿por qué regresa? No te puedo responder. ¿Usted lo amaba? No lo sé. Sí, claro. Yo me enamoré. He ahí una razón. Yo me enamoré. ¿Y usted creyó que podía cambiar? Hubo muchos intentos de salir de esta relación. Yo intenté salir muchas veces, pero este constante de voy a cambiar, las cosas van a ser mejores, vamos a otro lado, tengamos un hijo, todas esas promesas que además uno como joven que nunca ha estado en una relación antes cree, ¿no? Quiere creer en el amor, uno quiere creer en la persona que le ama supuestamente, con quien está construyendo una familia. Entonces es muy difícil salir de eso, pero además te ves aislada, ¿ya? Eso le iba a preguntar. El sistema ¿Su entorno judicial no la apoyaba? no ¿Su se daban familia? cuenta de lo que estaba pasando. ¿Usted les Tal vez contaba? no, o sea, poquito a poco mi familia se daba cuenta. Yo estaba más flaca, estaba más pálida, estaba más triste, ya no tenía amigos, ya no me acercaba mucho a mi familia. Lo único que quizás no me pudo quitar es el amor por la selva.
es lo único, porque de ahí todo, mi seguridad, mi bienestar, todo se fue destruyendo. Es que la selva es su hogar. Y esa es una cosa importante que tenemos que entender culturalmente cuando entramos en contacto con personas como ella. Y no me avergüenza decirles que yo le pregunté hace un rato, ¿por qué tienes manchadas las manos? Y usted me dijo, ¿usted no sabe lo que es el río? No. Para quienes me están preguntando lo mismo y ven sus manos, explíqueles ese pequeño detalle. Este es el Wituk con el que nos pintamos el cuerpo, la cara, y justamente es interesante porque la historia de Wituk habla de una mujer que atravesó una situación de violencia y decidió convertirse en un árbol para pintar la selva y dar energía. ¿Ya? Entonces todas las mujeres de Sarayaku nos pintamos con esto para tener vitalidad, energía, fuerza, es como del día a día, ¿no? ¿Sale fácilmente con cualquier detergente? No sale, dura una semana más o menos. Más o menos, ok. Digresión aparte, porque esto tiene que ver también con su personalidad y su cultura. Prosigamos con otro fragmento de esa historia. María Clara. Y es en el mismo caso de Nina Wallinga, subido a YouTube, se destaca que el suyo no es el único y tampoco el último. Peor, es de los más desatendidos en nuestro país, el Ecuador. Según organizaciones que trabajan con mujeres, no hay suficientes fiscales de violencia de género y los que hay no tienen la capacidad técnica necesaria en temas de violación de derechos de la mujer. Tengo boletas de auxilio, medidas de protección, pero no se han hecho efectivas. No tienen el peso y la función que deberían tener. Solo el 1% de los hombres que han violentado a su pareja reciben sanciones legales. Judicial, la policía de alguna manera protege a agresores permitiendo que nos puedan seguir hostigando, que nos puedan seguir violentando. Yo después de 6 años yo dejé la relación y me fui, pero creo que es importante acordarnos de que la violencia no termina cuando la relación termina. La violencia continúa a través del sistema judicial, a través de los hijos, a través de cualquier medio. Entremos en esa parte. ¿Cómo la violencia continúa a través del sistema judicial? ¿Qué es lo que hacen que queda impune la violencia? ¿Qué arguyen, qué tramitan, qué pretextan? Mira, entonces yo en el 2018 me separo y me voy de Ecuador. Yo me voy porque yo quiero estar lejos, porque necesito sanar, porque me da miedo. ¿Con su hijo? Con mi hijo. ¿Él le permitió, no son casados, sí, ¿le permitió sacarlo? Él me permitió sacarlo del país y nos fuimos a vivir en Suecia. Durante todo este tiempo continuaba sobre todo la violencia psicológica a través de amenazas de publicar fotos íntimas, a través de llamadas, gritos, insultos, eres tal, por no repetir las palabras, eres mala madre. Y uno cuando está intentando sanar y recibe este constante hostigamiento y manipulación, es como volver a revivir todo lo que uno ya vivió. Sí. ¿Qué hacía usted en Suecia, Nina? Yo estaba estudiando, yo fui y me metí a estudiar Derechos Humanos. Entonces, en ese entonces yo pongo una segunda denuncia por violencia psicológica, porque yo me fui, ya decidí salir de la violencia, ya decidí no seguir en eso. Y aún así seguía viviendo en un círculo de violencia. Y cuando yo no pone la segunda denuncia, ¿entrega pruebas, grabaciones, mensajes de texto, ese tipo de cosas? Todo está ahí, incluso certificados de médicos, certificados de psicólogos que me atendieron en ese tiempo. Y lo que pasa es que esa denuncia no avanza. Esa debía haber sido investigada por un juez especializado en violencia de género. Un fiscal, sí. Un fiscal. Entonces, ¿y quién la recibió? En ese tiempo recibió la unidad de género. ¿En 6 meses después en Pastaza. 6 meses después aproximadamente,
yo hago una denuncia pública justamente porque mi proceso no está avanzando. Inmediatamente mi agresor me pone una contradenuncia por violencia psicológica. Al parecer esto es muy común, yo no sabía eso en ese entonces, pero es muy común que cuando son denunciados ponen una contradenuncia y saca una boleta de auxilio en contra mío. Y ¿sabes qué? La denuncia que él pone 6 meses después avanza más rápido que la que yo le pongo. ¿Él la puso también en Pastaza o en Pastaza, Quito? ¿Ya? Okay. En Pastaza. Él es de Pastaza. La mayoría de fiscales y jueces son hombres. Pues. Es normal. Son hombres, claro. Típico. Claro, entonces ahora recién, 4 años después, recién estamos yendo a la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Normalmente, por lo que yo entiendo, eso debe tomar 1 año. Pero durante todo este tiempo ha habido un montón de trabas y como usted también estaba mencionando, el hecho de tener un hijo hace que yo estoy obligada a mantener contacto con él, porque eso dictamina la jueza de unidad de familia que yo tengo que coordinar las visitas con él. Imagínate, yo salí... ¿Cuándo es la audiencia preparatoria de juicio? Pasado mañana. Entonces, ¿En Pastaza mismo? En Puyo, sí. ¿Ya? Pero ¿Cómo hace cuando él visita a su hijo? me toca verlo, le veo, me toca hablar con él. Y todo este tiempo él ha utilizado, digamos, esa fragilidad para continuar violentándome psicológicamente, para decir que soy una loca, soy una tal, para manipular todo el entorno alrededor mío, de mi familia, de mi hijo, e incluso hasta el día de hoy sigue amenazando a las personas que están alrededor mío. Entonces... ¿Amenazándolas con qué? Diciéndoles qué. Mandando personas que les amenazan, que pueden morir. ¿A ese extremo? Diciendo, insultándoles en la calle. Es un hostigamiento constante. Entonces, es por eso que yo estoy aquí, porque ni yo ni nadie podemos seguir viviendo así. Seguir viviendo o muriendo, como ya no se puede dar. ¿Cuando eso. usted obtuvo alguna vez una boleta de auxilio? Sí, tengo 2 boletas de auxilio. ¿Sirven? No sirven de absolutamente nada, incluso en una situación, tras varias situaciones de acoso, porque incluso él llegó a ingresar a mi casa sabiendo que yo tengo una boleta de auxilio. Fuera de las horas de visita, además. Fuera de las horas de visita. Incluso llegó a un evento de mujeres, en el Día Internacional de la Mujer, en un evento de mujeres indígenas, borracho con una lanza a hostigarme. ¿Qué poder tiene que puede hacer eso como le da la gana en Pastaza? ¿Qué tiene? ¿Es un tipo muy adinerado? Es una persona que tiene vinculado con influencia autoridades económica y política, definitivamente. ¿Política de quién? Es una persona muy presente en el Puyo, digamos. Entonces, pero políticamente, ¿quién lo patrocina? ¿Qué partido? ¿Qué autoridades? No en ese sentido, sino ¿no? como en opiniones, en estar ¿Y económicamente parte cuál es su fortaleza, su actividad? Tiene bastantes negocios en el Puyo. ¿En qué campo? Diferentes campos. Comercio, sobre todo. ¿Él no se ha vuelto a emparejar con nadie? Sí, pero eso no es no tengo nada que ver con eso. Completemos la historia, María Clara, y espero que ustedes estén entendiendo y valorando esta experiencia. Este programa no suele tratar con frecuencia estos temas, pero tampoco eludirlos jamás. Tratamos el caso de la chica Vaquerizo, ¿te acuerdas del nombre? Que lo tratamos en TC Televisión, Lisbeth Vaquerizo, gracias. 2 veces con su madre. Y tratamos aquí otro caso de violencia de género también, que estaba más bien vinculado con abuso sexual de menores, de un padre sobre su hija, a quien denunció la madre, y a la psicóloga que trabajó en la rehabilitación la querían meter presa. Bueno, inclusive el tratamiento de ese tema nos mereció un reconocimiento internacional que no teníamos prevista en la agenda. No lo hacemos por eso. Lo hacemos porque las injusticias se combaten también en todas las instancias, no solo en la que ustedes nos acostumbran a ver. María Clara. Bien, completemos ahora la historia de nuestra invitada central de esta noche, Nina Hualinga, con el testimonio que ella misma ha subido a redes sociales, a pesar de lo cual la injusticia en su contra sigue.
Tras las denuncias de Nina, su expareja ha iniciado procesos en contra de ella. Según sus abogados, es común que los agresores usen la justicia para presionar y volver a violentar a las mujeres. Esta pandemia, lo que ha pasado en Ecuador es justamente que los procesos por violencia de alguna manera están desactivados, permitiendo que agresores como él puedan continuar con su violencia. Y no existe un plan tampoco de cómo manejar esto. Hay miles de mujeres que están en esta misma situación, donde el Estado, el sistema judicial, la policía no nos brinda protección. Durante la pandemia, la violencia doméstica aumentó en un 30% en el Ecuador. Las autoridades recibieron casi 280 llamadas al día por ese tipo de casos. Para mí esto fue súper difícil, por el estigma social, porque yo sé que la policía ni el sistema judicial me brinda protección. Incluso denunciar esto como a mí me pone en una situación de riesgo. ¿Qué pasa con todas las demás mujeres? Si las mujeres que sí lo denunciamos, tenemos a todo el sistema trabajando en contra de nosotras, entonces es obvio que otras mujeres no van a denunciar cuando algo les pasa. ¿Esto es común en la comunidad Sarayaku? ¿Esto es común en Puyo, en Pastaza? Yo creo que es común en todo el país. Es común en toda Latinoamérica, como ya dijo, casi el 60, o creo que incluso el 70 en ciertas estadísticas, 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en sus vidas. Entonces, es muy preocupante que las autoridades no le dan prioridad, porque como yo, hay miles y miles y millones de mujeres. Si yo, que soy una figura pública, que tengo accesos y recursos, mi caso está en la unidad de tránsito y patrimonio ciudadano, ni siquiera está en una unidad de género. Entonces, ¿qué pasa? Eso demuestra que no le dan absolutamente nada de prioridad. Y 4 años después de la denuncia, otra denuncia por incumplimiento sigue. ¿Está al tanto la fiscal general de la Nación de su caso? ¿Perdón? ¿Ha hablado con la fiscal general de la Nación de su caso? ¿Está al tanto Diana Salazar de su caso? No lo sé, yo no he hablado con ella directamente. ¿No le han aconsejado que acuda a ella? No, yo no tengo acceso a ella. Ok. Sí, y además yo he querido, mi esperanza ha sido que la justicia pueda actuar con objetividad, que pueda actuar de manera transparente y no tener que ir a hablar con diferentes autoridades, sino que la gente haga su trabajo, los fiscales hagan su trabajo, los jueces hagan su trabajo. Para eso están, para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar, para asegurar nuestra seguridad, nuestra integridad, y no lo hacen. Puede estar segura, Nina, de que a partir de esta noche las cosas van a cambiar. ¿Cuánto? ¿Cuán rápido? No se lo puedo asegurar. Y puede contar con que la doctora Salazar, que ha sido muy diligente y solidaria en estos temas, va a tomar asunto de este caso, que yo no sabía, y valoro y respeto su delicadeza, que usted no se lo había hecho poner al tanto. Como dice, es una figura pública, podía haber usado el peso que tiene aquello para decir, por favor, aténdanme, soy Nina Walinga. No, ella no quiere apelar a ser quien es en este mundo y en el externo, en el internacional, sino que reclama algo que la han visto, perdone que le diga, con un candor extraordinario. Ella cree que la justicia se mueve en igualdad de condiciones para todos. No, debería. A partir de hoy, en su caso, quizá. María Clara. Cuando volvamos, se une a nosotros como panelista vía Zoom Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación Aldea y Red Casas Acogida, mapeo de violencia feminicida. Nina Walinga ahora abre camino no solo en lo ambiental, sino en un desafío más peligroso para la mujer. No callar la violencia impune de hombres de quienes son víctimas miles de mujeres en igual o peor condición que ella.
Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Está con nosotros Nina Gualinga denunciando su caso de violencia de género. El repite del programa es en OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen 48 horas después, a las 6 de la mañana. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube de inmediato a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos, en transmisión simultánea, nos ven por Macro Digital. Seguimos. En el siguiente reportaje de Teleamazonas de Paul Coello recordaremos la conmoción nacional por el asesinato de María Belén Bernal tras varios episodios conocidos como violencia de su pareja, que no ha sido suficiente para que esta situación cambie en nuestro país. Un año después del asesinato de la abogada María Belén Bernal que conmocionó al país, las cifras sobre femicidios siguen en aumento. Solo este fin de semana se conoció sobre 4 casos nuevos de mujeres que fueron brutalmente asesinadas por parejas o conocidos en diferentes provincias. No solo el caso de Leti en Quito, de la enfermera que mencionabas, también el caso de Daniela Molina anoche en el Coca, una adolescente de 15 años embarazada a quien le dispararon y fue víctima de femicidio, y también el caso de Verónica en Esmeraldas, una funcionaria del MIES cuya pareja también la asesinó. Los datos oficiales del Consejo de la Judicatura revelan, por ejemplo, que desde el 1 de enero hasta el 30 de junio se registran 263 casos de femicidios en el país. Es decir, las cifras actualmente, según las organizaciones feministas, ya sobrepasaron los 300 casos con los meses de julio, agosto y septiembre. Da cuenta de que como sociedad, como Estado, hemos fallado en el intento de la lucha contra la violencia de género. Lo preocupante de esto es que Ecuador se convierte en uno de los países más violentos de la región sobre violencia de género y, según las organizaciones, no hay interés por parte del Estado para combatir esta grave problemática que crece cada año en el Ecuador. Entre el 13 y el 15% de los casos tenían boleta, pero ojo, de las que sabemos. Ese es uno de los graves problemas que se ha identificado, además de que no existe un seguimiento a las víctimas por parte de las autoridades para garantizar su seguridad después de poner la denuncia en contra de sus agresores. Cuando tenemos un déficit de fiscales, un déficit de jueces, de peritos, de personal policial, ¿cómo lo hacemos? Tampoco existe reparación económica, psicológica y educativa para los huérfanos de femicidio. Nunca una madre víctima de femicidios han cobrado desde el 2014 que se ha determinado la norma un medio centavo por reparación económica. No hay. ¿Y por qué hablamos de femicidio ahora? Porque un caso como el que tratábamos tiene el potencial de terminar en aquello. ¿Cómo evitar que se llegue a esos extremos? Geraldina Soledad Guerra Garcés, buenas noches y bienvenida. Ustedes que hacen un trabajo extraordinario en este sentido en Fundación Aldea. Buenas noches, sí, es lo que estamos viendo. El femicidio no es más que la escalada violenta de un proceso violento que tiene varios procesos y varios ciclos, como el caso de Nina Gualinga que nos acaba de denunciar y la acabamos de escuchar. Por eso la violencia hay que prevenirla, por eso el femicidio se puede y se debe prevenir. Pero eso, frente a un Estado indolente que tiene muchas deudas frente a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el país, nos debería estremecer. En lo que fue el 2023 ahora ya inaugurando el 2024, todavía estamos registrando, validando los casos, pero ya hemos superado los 300 casos que tenían violencia femicida, es decir, que tenían una hazaña. Y lamentablemente, eso nos deja como resultado que Ecuador es un país altamente violento, en donde más o menos cada 26, 27 horas una mujer es asesinada y cuyos principales asesinos son sus parejas o exparejas, porque dejar a un agresor es más peligroso que no dejarlo. Aquí estamos
casos emblemáticos como el de María Belén Bernal solo nos muestran la indolencia, la impunidad latente, la naturalización de la violencia, la falta de acceso a justicia y la falta de comprensión. Leía en los comentarios desde el programa en que estamos ahora mucha gente que habla de la violencia como si fuera un problema de las mujeres que se dejan golpear o que se quedan con un agresor. No, la violencia es un asunto de política pública, es un asunto de educación, es un asunto de acceso a justicia, es un asunto de inclusión, es un asunto de derechos, es un asunto de economía, porque es más caro atender a una víctima o atender a las familiares víctimas de femicidio que prevenir la violencia. Geraldina, pero frente a un Estado... Geraldina, y siendo esto tan complejo y tan amplio, en casos puntuales como estos, ¿no se puede pedir de la justicia algún tipo de medida de protección específica para evitar que termine en algo peor? Pero las víctimas tienen medidas de protección, tienen las famosas 16 medidas que manda la ley, y una de ellas son las boletas de auxilio, que son las más conocidas, pero no olviden que la boleta de auxilio es un papel. Nadie protege, un papel no protege a una víctima. Lo que debe proteger a una víctima es la activación de un sistema de protección en donde están involucradas distintas instancias, pero tiene que activarse. Lo que ocurre en Ecuador es que no se activa, es que tenemos funcionarios y funcionarias públicas indolentes, que se han acostumbrado a dejar pasar y a pensar que solamente haciendo un informe escrito resuelven, como el caso de Nina que lo acaba de decir. Es decir, ella tiene las medidas de protección y lo que quiere es que eso se ejecute, se cumple. ¿Quién monitorea, Carlos, de eso? ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? La propia Fiscalía monitoreando a sus fiscales, el propio Consejo de la Judicatura viendo qué hacen los jueces y juezas. No olvide usted el caso de Cristina Palacios, reciente el año pasado. Sí. Femicida confeso, para que no digan que no hay pruebas. Confeso. Una jueza en Montecristi le da excarcelación, volviendo a revictimizar a toda su familia, que tiene que volver a empezar el trámite con un femicida prófugo y confeso. En ese caso fue peor, porque era una mujer que no entendía ni era solidaria con el caso de otra mujer. Mil gracias por su opinión y su lucha, Geraldina. ¿Algún elemento adicional, María Clara, a esto? Nina Wallinga ahora hable. Cuando regresemos, estaremos también con Solanda Goyes. Ella estará con nosotros como invitada vía Zoom. Es la directora del acceso a la justicia del Consejo de la Judicatura, Plan de la Judicatura contra el Feminicidio. Nina Wallinga ahora abre camino no solo en lo ambiental, sino también un desafío más peligroso para la mujer: no callar la violencia impune de los hombres, de quienes son víctimas miles de mujeres, en igual o peor condición que ella. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Primera plana de la prensa de mañana, antes de ir con Solanda Goyes sobre el tema de esta noche, el caso de Nina Wallinga y de violencia de género. Expreso dice: el presupuesto en seguridad entre los menos ejecutados. La esposa de Norero pidió sobornar a fiscal y se alista el camino de Glass hacia México, se pregunta Expreso. La ONU al rescate del manglar. El Diario: IES y el gobierno anuncian despidos. Hora de pagar. Puerto Viejo: desde este año hay que pagar tributo por 21 obras nuevas allá. El Chiqui Palacios fue anunciado como refuerzo por el Corinthians de Brasil. Y en Manaví, el mercado de Calceta, que se cayó en terremoto, sigue sin construirse. El Universo: decidieron madrugar para pagar prediales. La Asamblea debate hoy el informe sobre la ley energética. El lunes 29 de abril se iniciará el año lectivo en la región costa. Se investiga en Galápagos uso de pirotecnia. Solanda Goyes, buenas noches, bienvenida. Usted está ahora como miembro del Consejo de la Judicatura, en donde supongo que algo podrán hacer sobre este tema, pero usted ya lideró algo antes, encabezando una unidad especial sobre el tema femicidio. Recuerdo que estuvo en Vera a su manera cuando lo hacíamos el programa en TC Televisión. ¿Cuánto se ha avanzado en esa línea y qué se puede hacer en concreto por casos como el de Nina Wallinga? Bienvenida. Adelante.
Solanda, no sé si me escuchó. ¿No me está escuchando? Ok, paramos un rato hasta volver con Nina Hualinga. Le decía que la otra arista que me interesaba de este tema es violencia de género contra mujeres indígenas, específicamente en la Amazonía. ¿Cuál es la situación en ese caso? Mira, justamente antes le estaban mostrando las estadísticas de femicidios de mujeres en Ecuador, y es importante tomar en cuenta que esas estadísticas probablemente no incluyen las estadísticas de mujeres indígenas víctimas de femicidio. Tanto en la Amazonía como en la sierra y en todo lado existe violencia de género, incluso en las comunidades indígenas, pero esos casos son los más invisibles, esos son los casos menos priorizados, y por muchas razones, pero incluyendo el acceso físico, geográfico desde las comunidades a las unidades de fiscalía y a las unidades de justicia que hay en las ciudades. ¿Y algunas de ellas llegan a denunciar, como usted ha hecho también? Llegan a denunciar, y yo de hecho trabajo a través de la red, a través del colectivo de mujeres amazónicas defensoras de la selva, trabajo justamente en defensa del territorio y en defensa de los derechos de las mujeres, y ahí hay muchas mujeres que han denunciado violencia y que están en situaciones similares que yo, que no les dan prioridad, les dan boletas de auxilio que no les sirve para nada, y que a nadie le interesa, porque no tienen la plataforma que yo tengo, porque no tienen los accesos que yo tengo. Entonces, es justamente lo que decías antes. Que la violencia en esos casos ocurre preferentemente con parejas que son mestizos, o indistintamente sucede también si las parejas son indígenas. Sí, no importa eso no tiene nada que ver. O sea, ¿se comportan igual hombres indígenas que hombres mestizos? Sí. O sea, los mestizos pueden ser agresores, los indígenas pueden ser agresores. Tenemos que entender que todos pueden ser agresores, nuestros hermanos, primos, amigos, porque no sé si has escuchado esta frase que todos conocemos una víctima, pero nadie conoce un agresor. Correcto. Todos conocemos un agresor, solo que no estamos dispuestos a reconocerlo y no estamos dispuestos a hacer esa conversación con los amigos agresores que tenemos, y lo tenemos que hacer. ¿Y la cultura Sarayaku tiene algún tipo de justicia, de mandato, de control sobre este tipo de excesos, de barbaridades? Mira, Sarayaku es probablemente una de las comunidades que más ha desarrollado su sistema de justicia dentro de la comunidad, normativas, etcétera, pero cuando se trata de violencia de género nos falta muchísimo. Y si Sarayaku está en esas condiciones, imagínate las otras comunidades. A mí me indigna cuando yo escucho que hay estas conversaciones sobre el tema de justicia indígena y se quiere llevar el tema de violencia de género a resolverse en las comunidades. No tenemos la capacidad en este momento de hacerlo. Claro, si lo desarrollamos conjuntamente con mujeres indígenas que hemos trabajado en esos temas, las mujeres que viven en las comunidades podrían tener mucho más acceso y un sistema mucho más de igualdad, de poder resolver casos así. Pero en este momento no hay los recursos, no hay el personal y no hay la experiencia tampoco. Ahora sí, Solanda Goyes, restablecimos el contacto. Disculpe que hace un rato algún problema hubo. Le hablábamos, usted no escuchaba o no tenía el micrófono abierto. Para ir a lo concreto, yo recordaba que usted lideró una unidad que se creó hace casi 2 años en el Consejo de la Judicatura justo sobre femicidio, para fomentar conciencia sobre eso y mecanismos de denuncia y de defensa. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Qué se puede hacer en el Consejo de la Judicatura? ¿Qué se puede hacer en casos tan conmovedores como estos, en los que Nina Hualinga decía, ni siquiera porque yo soy una figura pública en este caso, sirve para nada los reclamos? Bienvenida. Gracias, Carlos. Mi solidaridad con Nina, y realmente esto nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque en el sistema judicial y en el Estado ecuatoriano hay que considerar que el despliegue que se ha hecho, y se invierte recursos, no es que no se invierte, en que existan unidades judiciales, en que existan fiscalías. Eso tiene un costo para el Estado que cada año sale del presupuesto general. Entonces,
Tenemos nosotros, por ejemplo, unidades especializadas que antes no habían. La unidad a la que usted se refiere, que es Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, creó desde el año 2018 progresivamente al menos una unidad de violencia en cada una de las provincias amazónicas que antes no habían. En Pastaza, en el lugar donde nos estamos refiriendo, tenemos 2 jueces y tienen apenas en el año 2022 700 causas. Es decir, son jueces que perfectamente deberían atender con toda la celeridad, la diligencia debida y obviamente atendiendo al debido proceso, pero están dentro de los rangos para que sean unidades modelo, para que sean unidades que funcionan muy bien. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Estado ecuatoriano tiene, digamos, un despliegue de recursos, pero es lamentablemente el personal el que no actúa conforme a las obligaciones que establecen la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley interna. Lo que nos ha contado Nina es un reflejo de aquello. Ella tiene 2 medidas de protección, ella ha iniciado procesos judiciales que no avanzan y raramente el caso que avanza es el de su agresor. Entonces, allí, ¿dónde están las falencias? En el personal. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Primero hay que hacer la evaluación, que el Consejo de la Judicatura no la ha hecho en los últimos tiempos, pero esa evaluación se tiene que hacer con perspectiva de género. Nosotros desde el área en la cual trabajamos en la Dirección de Acceso, permanentemente hemos planteado parámetros e incluso que han sido debatidos con organizaciones del movimiento de mujeres para determinar los indicadores sobre los cuales se tiene que hacer esa evaluación. Pero eso no ha prosperado. Usted sabe, Carlos, porque ha sido de conocimiento público, que a mí me va a tocar actuar desde la vocalía del Consejo. Y yo lo que voy a hacer allí es a comprometerme a estos temas. No espero lograr que se hagan y se establezca un reglamento sobre evaluación que se lo haga desde una perspectiva totalmente diferente a la que se ha hecho en el pasado. Por ejemplo, en el pasado se evaluaba a los operadores de justicia sobre 2 causas. Nosotros consideramos que ahora hay la posibilidad de aplicar inteligencia artificial, minería de datos y una serie de técnicas a través de la tecnología que deberían mirar el universo, pero también la perspectiva desde la cual se está haciendo. Ok, abogada, está bien, lo entiendo a futuro y si usted lo va a empujar, no dudo que funcione. Y hasta tanto, de aquí al jueves, ¿qué puede hacer el Consejo de la Judicatura? No puede decir, observen ustedes diligencia y debido proceso en este caso y en todos los demás, o simplemente toca que esperar que llegue el paraíso. No, Carlos, nosotros lo hemos hecho, todo el tiempo lo estamos haciendo. Acabamos de emitir la resolución 158, que es un libro así, de este tamaño, que todos los operadores de justicia lo tienen que aplicar. Existe cantidad de protocolos, pero que no los usan. Entonces, ¿cuáles son las medidas para que los usen? No los usan porque ustedes no los sancionan, pues. Claro, porque la sanción... Y para sanción tienen que ser un proceso de evaluación. Cuando, cuando es tan evidente que no hicieron lo debido, ahora van a hacer una evaluación. No. Carlos, el Consejo de la Judicatura está cortado las manos por sentencia de la Corte Constitucional y por reforma de la Asamblea Nacional, que eso también hay que modificar. Ni siquiera los casos de manifiesta negligencia el Consejo de la Judicatura puede iniciar de oficio las causas, ¿no? Se requiere, y eso es una sobrecarga para la usuaria, porque lo que le tenemos que decir es pongo una denuncia. Y en el caso Niños Naranjal, mire cómo batallamos. De acuerdo. Como no puso la denuncia, como no había quien ponga la denuncia, se movilizaron, interpusieron las organizaciones del movimiento de mujeres. El primer cuestionamiento de las fiscales que cometieron allí la falta disciplinaria por la cual fueron destituidas, ahora accionan acción de protección, interponen contenciosos administrativos y quieren retornar. Entonces, hay un problema de fondo que hay que resolver, que está en manos de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional. Mil gracias. Aclarado el asunto. Ya entienden ustedes por qué la justicia es tan difícil a corto plazo, pero no hay que perder la perspectiva de una reforma legal a largo plazo, más aún en la coyuntura actual en que por primera vez y al fin, aunque no por mucho tiempo, ciertos jueces van, como diríamos en mi tierra, por la sombrita. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no.
sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Nina Walinga ahora abre camino no solo en lo ambiental, sino en un desafío más peligroso para la mujer. No callar la violencia impune de hombres de quienes son víctimas miles de mujeres en igual o peor condición que ella. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. En la parte final de este programa concluimos con el rito habitual que ha instaurado aquí María Clara Triviño. Bienvenida, dale. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestra invitada central, Nina Walinga, recordándole que debe de responder en términos de sí o no. La primera pregunta: ¿es posible amar o por lo menos respetar a un hombre que ha causado tanto daño por ser padre de su hijo, sí o no? Qué pregunta tan difícil, porque esa respuesta es sí y también es no. La segunda: ¿el hombre capaz de ejercer violencia contra una mujer como la que usted ha descrito es un enfermo mental, sí o no? Sí, por las circunstancias de la sociedad. La tercera: ¿la cultura machista y patriarcal de la sociedad está en el fondo de todo este tipo de agresiones, sí o no? Sí. La cuarta: ¿la injusticia de la justicia en sus reclamos obedece a corrupción, sí o no? No lo sé. La quinta y última: ¿vale la pena persistir en sus reclamos si, como usted mismo reconoce, en algún momento puede costarle la vida, sí o no? Sí, definitivamente. Muchísimas gracias, Carlos. Lo siento por no responder sí o no, no se puede, es demasiado complejo. Mi admiración y mi respeto mayor para usted ahora que la conozco. La conocía como un ícono de defensa de su cultura, del oriente, de la naturaleza, de los derechos de las comunidades indígenas, de los Arayaku. Y ahora más que como una defensora de sus derechos, de los de las mujeres violentadas, de los de su comunidad y en especial de las del oriente. Que este calvario que ha pasado y que sigue viviendo Nina Walinga y que se ve en su rostro y se refleja en sus expresiones, termine pronto, pero que tenga sentido su esfuerzo y su revictimización, que de alguna manera ha ocurrido también esta noche, por la cual ella ha decidido y aceptado pasar, para que la injusticia, no solo con ella, sino con todas las mujeres que enfrentan una situación de ese tipo, termine. Ojalá se sepa apreciar y valorar su esfuerzo y que la solidaridad vaya más allá de los mensajes, de las expresiones, de las simpatías, que se dé en la militancia, así como ella lo ha hecho por tantas causas por las cuales le debe tanto este país y este planeta. Y que no solo sea de mujeres, sino de cualquier ser humano que tenga un poquito de vergüenza y sobre todo mucha necesidad de justicia. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estaremos tratando el caso del policía Santiago Olmedo, con la presencia aquí en el set precisamente de Santiago Olmedo, además de su abogado, el abogado Emiliano Donoso, penalista. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches. Vera a su manera.